Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Tony Guluarte y gracias por estar viendo Génesis Televisión. El día de hoy quiero presentarte un testimonio. Katy Gómez, una mujer que tiene un canal de YouTube que se llama Descubriendo la Verdad. Estoy seguro que tú ya lo conoces, con miles de seguidores y millones de vistas en cada uno de sus videos de enseñanza. Este día, Katy Gómez abre su corazón y nos narra una dramática parte de su vida y desde ahí, cómo Dios en su misericordia la rescató y la ha puesto en el lugar que ahora tú y yo ya conocemos. Veamos este video que estoy seguro te va a inspirar muchísimo. Katy Gómez es una sierva del Dios vivo que nació en la Ciudad de México en 1971. He servido al Señor desde mi infancia. A los 6 años llegamos a la Iglesia Bautista Oreb, donde crecí en coros y escuchando de la palabra del Señor. El pastor que de alguna manera influenció mi vida, el pastor Rolando Gutiérrez Cortés, era un hombre lleno del Espíritu que era una verdadera influencia para nuestra generación. Nos enseñó a estudiar la Escritura verso a verso. Él tenía una frase que no se me olvida, la llevo conmigo toda la vida. Él decía: se lee para aprender, se discute para ser sagaz y se escribe para ser exacto. Así que toda mi vida la he dedicado a leer para aprender. Me gusta discutir en el sentido de que me gusta compartir pensamientos con otras personas para seguir aprendiendo. Y en los últimos años he tenido la oportunidad de escribir mi historia de vida. A los 23 años conocí al amor de mi vida, me casé con él, Hiram Carlos Ramírez Cava, y vivimos juntos 23 años de ministerio y de servicio al Señor. Tuvimos 3 hijos, Ana Luisa, Esteban y Daniel, y por 23 años tuvimos la oportunidad de compartir, de llevar la palabra de Dios a muchos lugares, de plantar iglesias, de aconsejar familias y de servir a nuestra comunidad. Fue un gozo para mí tener esa maravillosa experiencia de vida con él. Pero en el año 2016 él fue diagnosticado con leucemia y ahí empezó un viaje a través también de prueba y del desierto en el que aprendí muchas cosas de parte de Dios y en el que los últimos años ha sido impresionante lo que he descubierto acerca de Dios. Cuando tenía 12 años en un campamento de adolescentes, recuerdo que en una fogata me impactó mucho lo que estaba escuchando. El pastor que nos estaba enseñando nos dijo: Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. No significa que son parte del pueblo de Dios, no significa que son hijos de Dios porque sus padres creen en Dios. Ustedes tienen que escoger seguir al Dios vivo por decisión propia. Y eso hizo mucho sentido a mi corazón. Esa noche en oración le declaré al Señor: yo quiero seguirte, yo creo en ti y yo quiero ser tu hija. Quiero ser parte de tu pueblo. Junto con esa oración hice una declaración que me di cuenta que después sería profética en mi vida, porque yo le dije al Señor: yo quiero casarme con un pastor. A mí se me olvidó esa declaración de fe ese día, pero a Dios no se le olvidó. Mientras pasaba mis años de adolescencia y de universidad en la que yo no me acordaba de esa palabra que había declarado con mi boca, un día conocí a Hiram Ramírez, que justamente quería servir al Señor, y lo voy a decir así porque así sucedió. Cuando lo vi, yo sabía que me iba a casar con él, y era un hombre que amaba a Dios y que quería servir toda su vida al Señor como pastor. Claro que hubo distracciones y claro que hubo tiempos de duda, sobre todo en la universidad. Cuando llegamos a la universidad, ahí es cuando de alguna manera, nuestros valores, nuestra moral y nuestros principios son probados. En mi caso, pues no fue la excepción. Yo fui probada de muchas maneras, pero particularmente emocionalmente. Me enamoré de un joven que no era creyente, que no conocía al Señor. Y yo pensé que ese iba a ser el amor de mi vida. Pero obviamente cuando tu corazón se engancha con alguien que no conoce al Dios vivo, no puedes esperar que alguien que no ama a Dios
sepa cómo amarte, porque Dios es amor. Y me tomó algunos meses muy dolorosos darme cuenta que las instrucciones que tiene Dios para nosotros con respecto a unirnos en yugo desigual tienen un propósito de protección para nosotros, pero a veces, como suele suceder en la juventud, preferimos por la experiencia o preferimos ir al árbol del conocimiento del bien y del mal antes de ir al árbol de la vida. Mi corazón quedó muy herido al punto que estaba yo tan deprimida que en mi mente empecé a jugar con la idea de que no valía la pena vivir, que no tenía propósito la vida. Y surgió la posibilidad de viajar a Europa. Terminé con ese joven que evidentemente no tenía ningún deseo ni de hacer familia, ni de pasar el resto de su vida conmigo, simplemente estaba jugando con mis sentimientos y entonces aproveché esa oportunidad de viajar. Por un mes me fui a Europa. Mientras viajaba, mientras conocía todos estos lugares preciosos y espectaculares y estas vistas maravillosas que descubrí en todos estos lugares, dos cosas pasaron en mi corazón. Me di cuenta que el mundo era más grande de lo que yo me imaginaba, que había cosas muy hermosas que disfrutar y que por no tener mi corazón en el lugar correcto, de alguna manera me estaba perdiendo de la vida. Y en una noche en la que me sentía muy triste, muy sola, de alguna manera devastada y desesperada porque sentía que mi corazón estaba roto sin remedio, me acuerdo que miré hacia el vacío del tercer piso donde me encontraba y pensaba, pues, si me aviento nadie se va a dar cuenta, ni siquiera van a saber quién soy. Justo cuando vino ese pensamiento a mi cabeza, caí de rodillas y postrada llorando le dije a Dios, me doy cuenta que no sé escoger. Me doy cuenta que sé de ti, pero no he vivido como tú quieres que yo viva. He escogido lo que yo quiero hacer, pero no te he preguntado qué es lo mejor para mi vida. Así que yo puedo darme cuenta que ese instante fue un parteaguas de un antes y después, que aunque yo conocía al Dios vivo, yo no había escogido que Él iba a ser mi Señor y por lo tanto mi autoridad. Y entonces ese día le pedí perdón al Señor y le dije, voy a dejar que tú escojas. Te pido que me ayudes a escoger. Yo me doy cuenta que no sé escoger, que yo pienso que tengo un buen sentido para hacer las cosas, pero claramente tú sabes mejor que yo. No sé por qué tenemos esa idea de que Dios, cuando escoge para nosotros, no necesariamente es justamente lo que necesitamos. Pero bueno, ya lo había dicho, ya se lo había dado al Señor y entonces decidí guardar mi corazón para esperar para ese momento. Realmente no pasó mucho tiempo después, cuando en una boda escuché a este joven cantar y lo primero que pasó por mi mente fue, con él te vas a casar. Claro que como yo estaba muy asustada por la decisión anterior que había tomado, que ni siquiera quise acercarme, no me acuerdo si me lo presentaron, si me dijeron su nombre, pero en mi corazón algo había pasado y fue muy hermoso después enterarme que también había pasado para él, que el mismo sentir que yo había tenido en ese instante también sucedió para él. Así que no me quedó duda de que eso era más que solamente un amor a primera vista, fue algo más. 2 meses después volvimos a ser invitados por esa iglesia para cantar en una cena. Y él estaba ahí sirviendo las mesas. Y entonces le pidió a uno de sus amigos que le tocaba servir nuestra mesa, que consiguiera el teléfono de todos los que estábamos en esa mesa. Y un par de semanas después me llamó por teléfono. Yo no sabía su nombre, así que no estaba segura quién me estaba llamando y entonces me dijo, estamos en la Ciudad de México, quisiéramos conocer Coyoacán y queríamos preguntarte si tienes ganas de salir con nosotros para que conozcamos nosotros Coyoacán. Y entonces dije, sí, con gusto los acompaño. No estaba yo segura quién era la persona que me estaba marcando. En eso llega mi hermana y le digo, súbete al coche porque
Hay unos jóvenes que vienen de Puebla, de los que conocimos en el evento hace 2 semanas, y quieren invitarnos a salir con ellos. Y entonces mi hermana se subió al auto conmigo, llegamos al metro de la Ciudad de México donde nos estaban esperando, y entonces me di cuenta que era él. Y entonces le dije a mi hermana, le pregunta su nombre cuando suba al auto porque no sé cómo se llama. Y entonces se subieron al auto, escuché su nombre y ya supe que se llamaba Hiram. Y esa tarde la pasamos en mi casa, conocieron a mis papás. Algo muy interesante que hizo Hiram fue pasar por lo menos 1 hora conociendo a mi papá y haciéndole preguntas acerca de la casa. Mi papá era pintor y entonces preguntándole acerca de las pinturas que tenía en la casa, de su estilo. Y me llamó mucho la atención que pasara tanto tiempo conociendo a mi papá. Y después me enteré que de alguna manera era una instrucción que tenía de parte de su mamá, que pusiera atención cuando alguna chica le gustaba, la relación que tenía con sus padres, y que es algo que después le enseñamos a nuestros hijos. Porque cuando te casas con alguien, no solamente te estás casando con esa persona, sino con toda su familia. Y de alguna manera sus papás le habían instruido que tuviera mucho cuidado del ambiente en el que crece la persona con la que él piensa que se va a pasar el resto de su vida, porque es toda la familia con la que vas a unirte. Y entonces tomó mucho tiempo para observar la relación que yo tenía con mi papá, porque él sabía que el respeto o la relación que yo tenía con mi papá sería un reflejo del respeto o la relación que después yo tendría con mi futuro esposo. Y eso obviamente llamó mucho mi atención, porque no estaba solamente queriendo impresionarme, sino realmente quería conocerme. Y bueno, no tardó mucho tiempo en conquistarme un hombre que estaba interesado realmente en mi corazón. Y entonces me pude dar rápidamente cuenta de la diferencia entre alguien que solamente quiere pasar el rato contigo a alguien que realmente tiene deseo de pasar el resto de su vida contigo. Amor en hebreo se dice ahavá, y esta palabra hebrea ahavá significa cuidar el tesoro de manera concreta. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, la mayoría de las personas no lo sabemos de memoria, pero olvidamos poner atención a estos detalles. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor, de acuerdo a ese versículo, es yo doy. Realmente amar, el verdadero amor significa yo doy. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Él nos mostró cómo se ama, dándose y ofreciéndose a sí mismo para que nosotros tuviéramos salvación. El verdadero amor es sacrificial. El verdadero amor está dispuesto a dar todo lo que tiene para cuidar y proteger la cosa que es más valiosa para Él. La diferencia con el concepto del mundo de amor, el amor es solamente un sentimiento, y los sentimientos se acaban, los sentimientos se agotan. A veces te levantas con mucha emoción y a veces no tienes ninguna. Pero cuando entiendes que amor es dar, amor es cuidar y proteger, puedes no tener ningún sentimiento y de manera decidida darte al otro, proveerle al otro, darle al otro lo que necesita, y entonces estás amando. Usualmente los sentimientos te alcanzan, pero este es el principio del amor, y es tan poderoso que dice la Escritura que podemos aún amar a los enemigos. Si el amor solamente fuera un sentimiento, no tendríamos la capacidad de amar a los enemigos. Y esta clase de amor es la que Pablo describe en 1 Corintios 13, que todo lo soporta, todo lo puede, todo lo espera. Tiene esta capacidad de sacrificarse, tiene esta capacidad de no solamente estar pensando en sí mismo, sino estar pensando en los demás. No se burla, no se jacta, no busca lo suyo, busca lo de los demás. Este es el verdadero amor. Nos cuesta mucho trabajo en la juventud porque estamos muy expuestos a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Le digo a mis hijos que, y era una frase que les daba mucha risa, pero es la realidad, ¿no? La hormona mata a la neurona. Y cuando solamente estamos siendo guiados por la emoción
por los químicos que produce quizá el estar cerca de una persona que nos parece atractiva, pero no estamos conscientes de que el amor no solamente es algo que se siente, sino es un estilo de vida que produce decisiones, que produce en nosotros el deseo y la capacidad de hacer lo bueno o lo correcto por otra persona. Hasta que no descubrimos estas cosas, no podemos realmente crecer en una relación que tiene futuro, que va a permanecer sin importar las circunstancias. Y esto es lo extraordinario del verdadero amor, que entonces en la pobreza, en la riqueza, en la salud o en la enfermedad, puedes estar ahí por esa persona que amas y puedes hacer lo correcto por esa persona que amas sin importar las circunstancias. Trasciende tus emociones y trasciende lo que esté pasando alrededor. A pesar de lo que está alrededor, puedes amar de esta manera. Y lo extraordinario es que mientras tú te das y tú ofreces todo lo que tienes, usualmente recibes lo mismo a cambio. Eso es lo maravilloso del verdadero amor. Hiram y yo teníamos una frase que era: hoy comemos arroz y mañana nos dejamos morir. Porque había momentos en los que llegábamos, sobre todo en los últimos días del mes, en que ya no había nada en la alacena, que había quizá un poquito para comer y no sabíamos si íbamos a poder terminar el mes. Pero una y otra vez el Dios de misericordia nos mostraba con diferentes formas de milagro y de provisión que podíamos confiar que Él iba a proveer para nosotros. Pero al principio es muy difícil, no teníamos lo suficiente, no teníamos otra cosa más que confiar en Dios, y a pesar de la escasez, siempre hubo respeto y la confianza de que estábamos haciendo lo mejor que podíamos administrar lo mejor que podíamos, pero no siempre había lo suficiente. Y eso nunca hizo que menguara el amor. Tuvimos tiempos duros de prueba en el que a lo mejor confiábamos en lo que Dios iba a hacer en nuestra vida, sin embargo no sabíamos lo que estaba adelante. Muchas veces tuvimos momentos en los que quizá la enfermedad de un hijo nos tenía llorando y clamando y suplicando a Dios por ayuda. Sin embargo, la relación estrecha y profunda que teníamos entre nosotros y nuestra dependencia en Dios nos ayudó a salir de esos momentos de crisis. Pero la prueba más grande quizá que vivimos fue con la salud de Hiram. En el año 2000, por ahí del 2005, 2006, él se enfermó de meningitis y fue un tiempo muy difícil. Pero llegando al año 2016, él fue diagnosticado con leucemia. Yo creo que esa fue la prueba mayor. Y yo recuerdo que él me decía: yo pienso que esta prueba no es para mí, yo creo que esta prueba es para ti. Y en muchos sentidos sí, porque sentía yo una carga muy fuerte por hacer lo correcto, por servir a mi esposo de la manera correcta. El diagnóstico de leucemia, por supuesto, incluía dificultad económica, cuesta mucho dinero, los protocolos y los tratamientos médicos, las visitas a médicos y laboratorios. Y sin embargo, Dios proveyó y nos ayudó en las cosas que eran esenciales. Pero lo más difícil quizá fue esa etapa de esos 3 años de diagnóstico y de enfermedad y de protocolos médicos, de esforzarme por cuidar a mi esposo y darle lo que necesitaba. Yo sé de muchas parejas que no soportan ese tipo de crisis, pero es parte del entrenamiento que Dios te da durante toda la vida cuando te decides a dar lo mejor que tienes y a cuidar tu tesoro sin importar las circunstancias. Un domingo en la mañana nos despertamos y él me dice: tengo mucha temperatura, no me siento bien, y entonces me doy cuenta que está ardiendo en temperatura. Tenía 41 grados de temperatura, y entonces empezamos a hacer lo mejor que podemos para bajar la temperatura. Y empiezan a ser 3 días terribles porque no hay medicamento y no hay protocolo que podamos utilizar para bajar su temperatura. Y en un lapso de 3 días su cuerpo colapsó y empezó a tener insuficiencia respiratoria,
Llegamos al hospital y el médico me dice, la única manera, lo único que podemos hacer ya ahorita es intubarlo y esperar que reaccione y que se estabilice. Y entonces mi esposo le llevo la información y le digo, ¿quieren intubarte? Primero se me queda viendo y me dice, no quiero que me intuben, pero después se me queda viendo y me dice, tú decides. Y obviamente el anhelo de mi corazón es que viviera todavía más tiempo. Yo sabía desde que nos dieron el diagnóstico de leucemia que una de las posibilidades era que él partiera, que su cuerpo no reaccionara. Y aunque por mucho tiempo estuvo muy bien, la realidad es que siempre tuvo mucha energía para la enfermedad que tenía. El Señor le fortaleció y él pudo seguir haciendo lo que le gustaba y predicó hasta el último día que pudo hacerlo. Fue muy evidente en esos momentos cómo decayó su fortaleza, pero uno nunca está preparado para ese momento. Entonces, al ver la dificultad que tenía ya para respirar, se volteó y me dijo, yo creo que sí necesito que me intuben, ¿no? Y entonces fui con el médico, le di la respuesta, me acerqué a él, lo abracé, lo besé, le dije, eres el amor de mi vida, aquí te espero cuando despiertes. Le pregunté qué quieres que le diga a los niños y lo único que pudo decir con el aliento entrecortado es dile a los niños que los amo. Y entonces los médicos empezaron el procedimiento para intubarlo. Realmente es impresionante ver a alguien que has visto tan fuerte, con tanta vida, conectado, todo su cuerpo conectado a aparatos y después con tubos en la garganta, completamente dormido y vulnerable. Por 40 minutos las máquinas pudieron estabilizarlo, pero su corazón empezó a fallar y empezó a tener falla renal. Así que cuando llamo a los médicos, los doctores intentan estabilizar su corazón, pero empieza a tener falla cardíaca. 20 minutos estuve escuchando la máquina que decía que ya su corazón estaba en paro. Los médicos estuvieron haciendo su mejor esfuerzo para resucitarlo. Cuando el médico sale y me dice, usualmente cuando una persona durante 20 minutos ha tenido falla cardíaca, es muy probable que tenga daño cerebral. Hasta 25 minutos hemos podido despertar a las personas sin que haya daño. ¿Qué quiere que haga? Y lo único que pude decirle fueron 5 minutos más, por favor, 5 minutos más. El médico entró y por 5 minutos más intentó resucitarlo. Cuando salió yo sabía que lo que me iba a decir no me iba a gustar. Y entonces me dijo, ya no hay nada que hacer. Yo no creo que nadie esté listo para esto. Yo creo que es uno de los impactos más fuertes de la vida para cualquier persona. Lo puedo decir sin lugar a duda. La muerte del esposo es la madre de las crisis. Yo no creo haber llorado tanto en mi vida como los siguientes días. Me sentía completamente perdida. Dios nos da en las primeras 24 horas tanta adrenalina que nos permite sobrevivir esos primeros momentos para hacer lo que tenemos que hacer. Pude llamarle por teléfono a mi suegra, a mi cuñada y darles la noticia. Llamarle por teléfono a mis hijos y decirles que papá no iba a volver a casa. Y empezar todos los trámites y todo lo que hay que hacer para despedir a la persona que amas. En la mañana siguiente nos despertamos para prepararnos para el funeral. Y como eso de las 10 de la mañana nos llaman por teléfono para avisarnos que el esposo de mi cuñada, Paco, y mis 3 sobrinos y otra sobrina que venían en el auto, que iban de camino de Guadalajara a Puebla para estar con nosotros en el funeral,
Habían sufrido un accidente y su camioneta se había volcado 10 veces y mi cuñado Paco había muerto en el accidente. Mi sobrina estaba gravemente herida, había perdido 2 litros de sangre, tenía una herida enorme en la cabeza y una fractura expuesta en su brazo. Lo único que yo podía decirle a Dios en ese momento es: ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Mi cuñada, por supuesto, tuvo que salir corriendo para ir al hospital a ver a sus hijos. No pudo ir al funeral de su esposo y no pudo quedarse al funeral de su hermano. Mi suegra en ese momento había perdido a su hijo y su hija ahora también estaba viuda. Había 6 huérfanos ahora en esta familia y no sabíamos qué nos deparaba el futuro. Nunca nos imaginamos el tamaño de la prueba que estábamos pasando en ese momento. Lo único que pensaba yo era: fuimos pedidos para ser probados. Por favor, Señor, que no nos falte la fe. Ayúdanos a tener fe para lo que sigue, porque yo no sé qué sigue para mi vida. Por supuesto, las siguientes semanas fue cargar con mucha culpa, porque aunque yo sabía, mi mente racional sabía que no era mi culpa que Paco se hubiera matado en la carretera, yo cargaba con ese dolor de que venían de Guadalajara a Puebla para estar con nosotros. Venían a verme a mí, a estar con nosotros y mis hijos. Y ahora también estaban sufriendo. Y es una familia que amamos con todo el corazón. Elvia era la hermana quizá más cercana de Hiram. Entonces viajábamos juntos, muchas veces hicimos ministerio juntos, teníamos una relación muy, muy cercana, así que había mucho dolor por la pérdida tanto de mi esposo como de el tío Paco. Evidentemente esto condujo en mi vida primero a cargar esta profunda culpa y empezar a sufrir en todo este proceso de duelo. Evidentemente uno tiene que pasar por todas estas etapas, ¿no?, de negación, de profunda tristeza, de enojo, y empecé a experimentar una depresión muy profunda, porque además eran muchas pérdidas. No solamente era mi esposo, Paco, sino también el cambio en el estilo de vida, el cambio en la incertidumbre de no saber de qué iba yo a vivir, porque de alguna manera siempre fui ama de casa y me fascinaba estar en mi casa con mis hijos, pero ahora yo tenía que proveer para mis hijos. El cambio en el ministerio, ahora tenía yo también que dejar lugar a otra pareja que tomaría el ministerio que nosotros teníamos pastoral en la Iglesia Bíblica El Camino. Fueron demasiados duelos, demasiadas cosas que yo tenía que entregar en ese momento. Y yo pensé que me moría. Yo no pensaba que iba a poder sobrevivir a tanta ansiedad y a tanto dolor. Y una de las cosas que empezaron a ayudarme a sanar es que mi consejera me pidió hacer 2 cosas. Una, irme a hacer análisis médicos para asegurarme que no era mi corazón. Yo pensé que tenía yo ya un problema en el corazón. Y la otra cosa que me pidió hacer es empezar a escribir mis emociones, mis sentimientos, a ponerle el nombre a mis sentimientos. Cuando fui con el cardiólogo y le expliqué lo que estaba yo viviendo, que yo pensaba que me estaba muriendo de ataques del corazón, me hizo todos los estudios, me revisó y después me dijo: señora, usted está bien, su corazón está bien, no veo ningún índice que muestre que usted tiene algún problema de corazón, lo único que tiene es el corazón roto. Y entonces le pedí al Señor que me ayudara o que sanara mi corazón roto, que yo no sabía cómo hacerlo. Y me acordé de ese evento 24 años antes, en el que le dije que necesitaba que Él fuera mi autoridad y mi Señor, que yo necesitaba ahora en ese momento de mi vida que Él me dijera qué es lo que tenía que hacer. Y Dios en su misericordia empezó una a cambiar mi manera de pensar y mi manera de mirar mi circunstancia y mi duelo para proponerme una nueva etapa en mi vida.
El año 2020, un año después de que mi esposo falleció, yo empecé casi a las semanas o meses de que falleció mi esposo. Todas estas cosas que estaba yo escribiendo las empecé a compartir en mi muro de Facebook como un diario público. Realmente yo no sabía si eso le iba a servir o no a alguien, no tenía necesariamente en mente esas cosas, simplemente quería poder leerlas y poderlas encontrar en algún lugar. Pensé que era un buen lugar ponerlas en Facebook. Justo comienza la pandemia y entonces resulta que muchas personas necesitan leer esas cosas y darse cuenta que también están en un proceso de duelo y que las cosas que estoy compartiendo les están de alguna manera sirviendo. Y entonces todas estas cosas que estoy escribiendo, un día alguien me dice, ¿por qué no las publicas? Y recordando las palabras de mi pastor, se escribe para ser exacto, decidí compilar todas estas cosas que el Señor me estaba dando y que estaba yo aprendiendo de mi desierto en un libro que se intitula Duelo para novatos. Así me sentía, como una novata que no sabía qué hacer con su duelo. Y le preguntaba a Dios todos los días, ¿y ahora qué voy a aprender de esto? Realmente fue una terapia extraordinaria porque me ayudaba a ver mi propio proceso y por otro lado me ayudaba a descubrir Dios quiere ser algo extraordinario con nuestra vida. Al mismo tiempo que sale el libro, por alguna razón Facebook me castiga y yo ya no puedo compartir en las redes sociales una clase que estaba compartiendo verso a verso. Y entonces mi hijo me dice, súbelo a YouTube, mamá, súbelo a YouTube. Transmite desde YouTube tu clase. Y entonces empecé a compartir desde esta plataforma. Y en ese instante, por pura gracia de Dios, uno de estos videos se hace viral y lo que estoy compartiendo me doy cuenta que puede servirle a otras personas. Y Dios empieza a darme propósito, me enseña que aún en medio de las circunstancias difíciles, de la ansiedad, de la depresión, que puedo ayudar a otros. Y yo no creo que haya otra terapia más extraordinaria y más maravillosa cuando estamos pasando por tiempos difíciles, en no enfocarnos en nosotros mismos, sino en decidirnos a amar, a darle a otros lo que Dios nos está dando y nos está enseñando a través de los tiempos difíciles. Dios me ha levantado, Dios me ha enseñado, Dios me está usando así como estoy. A veces me siento como si fuera una vasija rota y sin embargo me doy cuenta que Dios está tomando mis pedazos y los está uniendo para hacer algo que yo no me imaginaba que podía suceder. Y no me queda otra cosa más que darle la gloria a Dios porque entiendo muy bien las frases, por ejemplo, de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en los momentos en que yo quería quedarme encerrada en mi cama debajo de las sábanas, Dios me enseñó que necesito abrir la puerta para que Él entre, se siente en la cama conmigo, llore conmigo y me consuele y me recuerde que hay vida después de esta vida y que mientras estamos aquí tenemos propósito. Esta mañana recibí la noticia de que el canal había alcanzado 10 millones de vistas, 120,000 suscriptores. Cuando yo empecé a subir videos al canal, solamente estaba pensando en las 21 hermanas que estaban necesitando por la pandemia tener algo que estudiar. Yo nunca me imaginé, jamás pensé que esto podía llegar a más personas. Me queda claro que Dios va a usarnos así como estamos, justamente porque estamos así como estamos, porque en nuestra debilidad Él va a mostrar su poder y su fortaleza. Si yo lo hubiera planeado, no me hubiera salido. No es posible que yo siquiera hubiera soñado lo que ahora el Señor está haciendo en mi vida y en la vida de mis hijos, que también sé que ha sido un proceso muy rudo para ellos,
pero el Señor nos ha unido con el mismo propósito, con el mismo proyecto de utilizar justamente personas que se encuentran en esta situación tan difícil, que a veces nos sentimos así. Es que, ¿cómo podría Dios usarnos así como estamos? Pues justamente así, porque estamos así. Dios ha decidido que podemos dar fruto. Y lo veo claramente, ¿no? Cuando siembras una semilla, la semilla tiene que morir, pero si le permites a Dios hacer lo que tiene que hacer en tu vida, el resultado siempre va a ser fruto. Que depender de Él y dejar que Él sea la autoridad y el Señor de mi vida, aún en los tiempos más difíciles de mi vida, en medio de las decisiones más difíciles de mi vida o en los tiempos de más terrible desierto en mi vida, siempre ha producido nueva vida, nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Así que viví 23 años maravillosos en casa de mis padres, aprendiendo muchas cosas. Viví 23 años maravillosos casada con este hombre de Dios que le sirvió y que me formó. Y deseo entregarle los 23 o los años que quiera darme el Señor. En esta tercera etapa de mi vida estoy dispuesta a hacer lo que Él quiera, como Él quiera, porque me doy cuenta que hacer las cosas a su manera, sin importar las circunstancias, siempre produce bendición. Días largos, días difíciles, arriba y abajo, mas tú prometiste que sola no estaría. Días largos, días difíciles, arriba y abajo, mas tú prometiste que sola no estaría.